Abrazo Luis, abrazo también para Martín. Chao. Les decía, hay un decálogo, una foto que tiene que ver con el populismo. Está bueno leer qué es lo que es el populismo para poder definir si esa foto o ese espejo refleja lo que estamos viviendo en parte hoy en la Argentina. Hay un autor mexicano que se llama Enrique Krause, es historiador, también mezcla en sus libros un poquito de filosofía, un poco de historia, y lo que hace es diseccionar el poder en América Latina. Él, en 2005, escribió una foto de lo que son las 10 claves para un líder populista, o mejor dicho, para un populismo. Fíjate y saca tus propias conclusiones. Punto 1. El populismo exalta al líder carismático. Esta semana viste murales en Plaza de Mayo. Esta semana viste la ciudad de Mar del Plata empapelada con la década desde la muerte de Néstor Carlos Kirchner, donde monumentos históricos se veían pintados. Viste justificaciones por parte de algunos funcionarios del uso del poder público para engalanar a una figura de líder carismático / populista como fue Néstor Carlos Kirchner. Dice este decálogo que el populista no solo usa y abusa de la palabra, sino que se apodera de ella. Fíjate lo que decía el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Que el problema de la inseguridad no la padecen los ricos. Los ricos tienen formas de cuidarse. Se suben a autos, algunos se suben a autos blindados, viven en casas custodiadas, casas llenas de cámaras, countries y barrios privados con custodia interna. Se suben a un auto, se bajan en el garage de un edificio y siempre están custodiados. El populista, dice también Krause, alienta el odio de clases. Si vos vas a las últimas frases que estás escuchando en nuestra bendita Argentina, tenés que el problema de inseguridad no lo padecen los ricos, que tiene forma de cuidarse y que es solo un tema de pobres, como si fuera una cuestión que la política de Estado debería ser discrecional y querer más a unos o a otros. Claramente, quien está en una zona de mayor vulnerabilidad tiene mayor exposición a esa inseguridad. Pero claramente el rol del Estado no pasa por dividir a unos de otros, ni tampoco por generar, como alienta el populismo, según Krause, el odio de clases. Dijo el presidente Alberto Fernández que también, casualmente o causalmente, lo de los Etcheverry había sido una pelea de ricos. Omitió decir que había sido Juan Grabois quien tomó un campo que no pertenecía a él, que trató de plantar sus famosos perejiles, quien se subió a una pelea de familia, pero que los papeles, como dijo la justicia, no validaban que alguien que no era de la familia y alguien que decía tener el 40% de una propiedad que no era de él, se metiera en esa situación. Dice también que este decálogo que el populista no solo usa y abusa de la palabra, como te decía, sino que se apodera de ella. Y también el populista decide fabricar la verdad. Mirá lo que dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Indignate un poquito conmigo. Algunos por maldad, por ignorancia o por simple marketing político se han pasado presionando a este ministro de Educación, a nuestra ministra de Educación, Agustina Vila, para que se abran las clases y para que vuelvan las clases. ¿Desde cuándo es una presión la educación? ¿Desde cuándo es una presión el delantal blanco que identifica un poco la educación en nuestro país? Siempre trató de nivelar, pero no de nivelar para abajo, trató de nivelar para arriba, porque la clave de la educación es justamente lo contrario a lo que se está tratando de instalar. No se trata acá de confinamiento, de decir qué gigantes que somos, qué inteligentes que somos, porque en Europa está volviendo el confinamiento y nosotros directamente decidimos vivir confinados. Sino que el tiempo va a demostrar que cuando podías volver en algunas ciudades a la educación, por ejemplo, en toda la primera etapa de esta cuarentena eterna, hubo ciudades
del interior del país que no tenían directamente contagios y cuyos chicos podrían haber ido al colegio. Después hubo situaciones, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde hay una presión para volver y ponerle fecha al regreso del colegio. Y esa preocupación no debería ser la de los funcionarios locales. Esa preocupación en un país en el que la educación es una prioridad debería ser justamente de un funcionario nacional, como es el ministro de Educación, preocupado porque la vuelta al colegio permita nivelar hacia arriba, porque así es como crecen los países, no nivelando hacia abajo. Los países crecen nivelando hacia arriba y con educación como uno de los principales valores. Dice Krause que el populista utiliza de modo discrecional los fondos públicos. Los fondos son del Estado, no son del gobierno. Hubo un error, vos te acordás, en esa campaña inicial que decía el gobierno te paga el ATP. Después hubo que corregirla porque el gobierno no es el que te paga el ATP. Es el Estado el que te paga el ATP y el Estado somos todos pagando nuestros impuestos con una presión tributaria récord en nuestro bendito país. Dice el decálogo de Krause, y anda haciendo los paralelos, que el populista reparte directamente la riqueza y que no es una preocupación generar riqueza para aumentar la torta, sino que es repartirla. Cuanto mayor discrecionalidad yo tenga para repartir la cada vez menor riqueza, mayor poder voy a tener para manejar justamente la situación de una población. Dice que el populista moviliza permanentemente a los grupos sociales en pos de sus propios intereses y que se fustiga al sistema enemigo exterior, siempre y cuando le convenga. Fíjate lo que dice el presidente de la Nación, Alberto Fernández, respecto de alguien que vamos a recibir próximamente y hay que ver cómo se cambia el relato, me refiero al Fondo Monetario Internacional. Le marqué al fondo cómo habían incumplido normas estatutarias del fondo que prohíben prestar plata para cubrir corridas cambiarias. Que fue lo único que hizo. Fueron todas corridas cambiarias que el fondo financió. Y Cristina dice, si incumplieron eso, incumplan y háganos una quita. Y hay más situaciones que te reflejan que la realidad está superando un poco a las expectativas. El populismo también desprecia el orden legal, según el propio autor, y mina, domina y domestica o cancela las instituciones de la democracia liberal. Fíjate lo que decía en este caso la ministra Frederick. Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traducen en tomas de tierras en diferentes lugares del país, en el sur en particular y también en Gran Buenos Aires. Ahora, ese no es un tema de seguridad. No es un tema de seguridad, es un tema de un déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras. ¿Presión por el mercado de tierras o derecho constitucional a la propiedad privada? ¿Presión de guerra de ricos con pobres o la idea de construir una división que después se va de las manos según muestra la historia? Y vamos a hablar con Lucas de ese tema. Y tal vez te preguntás por qué, si estas imágenes que te estamos mostrando son tan claras, por qué si este decálogo es tan claro, ¿por qué funciona el populismo? Y ahí no soy yo el que te da la respuesta, sino hay muchos textos escritos al respecto. Uno es de María Esperanza Casullo. Ella dice que el populismo está atado a la historia de Latinoamérica. Hoy por hoy se puede agregar también lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. Es otro tipo de populismo, pero podemos enmarcarlo ahí. Hay líderes que cambiaron el sistema político, como puede ser el peronismo, el chavismo, por citarte a algunos. No estoy comparando uno con otro, sino que te estoy hablando de situaciones que rescata la autora. Y también características fundamentales. Un presidente populista quiere más intervención del Estado en la economía. Correcto. Quiere antagonismos con Estados Unidos. Quiere villanos y héroes. Quiere debilitar ciertos mecanismos liberales como la libertad de prensa. Quiere confrontar con ciertas élites que son funcionales al relato, el campo, financieros, los empresarios, la entelequia del empresariado como uno de los villanos. Y tiene un uso repetido y sistemático, según la propia Casullo, de el discurso de un mito populista que, como siempre te decimos acá, intentá separar, hechos de datos, opiniones de relatos.
Pablo, ¿con qué venimos? Buenas noches. ¿Cómo estás, José? Y hablando de datos, resulta que Alberto Fernández muestra alguna intención de cuidar la billetera y desata una tremenda interna justamente en el lado kirchnerista. Eso te lo contamos hoy. Alfredo Sainz, ¿con qué viene usted? Bueno, en 10 días se va a conocer la inflación de octubre, va a ser un número alto y vamos a hablar un poquito de las preocupaciones del gobierno en esta materia. Ya está acá Lucas Yach, vamos a hablar con Roberto Kachanowski. También vamos a meternos en lo que ocurre en Pinamar con el intendente Martín Yesa, pero ahora vamos a Lucas.